Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por compartir un capítulo más de este diario. Hoy con nosotros nuestro querido Rodrigo Córdoba, psiquiatra, profesor de la Universidad del Rosario, y hoy hablaremos de la depresión. ¿La depresión es una enfermedad o un estado de ánimo? Vamos a ver las razones, cómo sobrellevar la depresión, si esto tiene cura, si es una enfermedad para toda la vida o un estado de ánimo, como lo hemos dicho hace un momento. Doctor, bienvenido, gracias siempre por estar con nosotros en el diario. Diana, un gusto, una alegría muy especial y acompañarte en tu diario que ya tiene un camino en el tiempo bastante consolidado y veo que cada vez despierta más entusiasmo, genera más ayudas y de esta manera pues me da mucha alegría estar aquí contigo. Y me has ayudado de una manera increíble a construir este camino y a regalarle a muchos seres humanos en el mundo a tener herramientas que sirvan y que ayuden para mejorar la calidad de vida, porque para eso estamos aquí, estamos vivos, esto es un regalo, hay que hacer de nuestra vida lo mejor que podamos con las herramientas que tenemos. Si tenemos más herramientas, mejor nos va. ¿La depresión se considera una enfermedad o es un estado de ánimo que nosotros como seres humanos podemos controlar solitos? Yo creo que es una de esas disquisiciones o esas dudas que las personas se hacen constantemente y por eso es muy importante precisar los términos del alcance de lo que tiene que ver con el estado del ánimo, que es ese sentimiento que acompaña las ideas. Entonces nosotros tenemos sentimientos o emociones que en este sentido lo que lo relacionamos es la tristeza. Y la tristeza es un sentimiento consustancial con los seres humanos. Es decir, todos experimentamos una sensación de tristeza frente a una situación de pérdida, de duelo, inesperada, aún sin que por momentos tenga un origen, podríamos experimentarlo. Pero si a esta tristeza se le suman otros factores, podríamos hablar de una enfermedad que nosotros, en términos técnicos, en términos nosológicos, la llamamos depresión y a algunos le ponemos el apellido de depresión mayor. Entonces, ¿por qué? Porque tiene las características clínicas de una enfermedad. Entonces tenemos que dejar claro que la tristeza es un sentimiento de los seres humanos que todos los hemos experimentado en algún momento de nuestra existencia. El que no haya experimentado la tristeza no es un ser humano, porque los seres humanos tenemos emociones y la tristeza hace parte de ellas. De los sentimientos consustanciales de los seres humanos es la tristeza. Es un sentimiento básico y todos la hemos experimentado, salvo que exista pues una situación muy particular que generalmente es patológica, pero todos los seres humanos hemos experimentado tristeza y sabemos lo que es la tristeza. Lo que sucede en la depresión, para hablar de una enfermedad que se llame depresión, tenemos que recordar las características que hacen que nosotros pensamos que hay una enfermedad o un trastorno mental, y es que hay un cambio en el funcionamiento previo, es decir, yo era de una manera, vivo de otra manera, soy de otra manera, y tengo un cambio en este sentido. Y empiezan a aparecer una serie de manifestaciones, síntomas que los llamamos, y esos síntomas permanecen durante una unidad de tiempo. Es decir, estoy yo, además de triste, le pierdo el gusto a las cosas de la vida, es decir, se me destiñe el mundo, por ejemplo, esto tan colorido, tan verde, tan lleno de intensidad y de matices de colores, lo empiezo a ver todo en blanco y negro y empiezo a perderle el gusto a disfrutar esas cosas. Lo otro es que se altera el sueño. Generalmente es un insomnio, como decimos nosotros, de despertar temprano, es decir, las personas se despiertan más temprano de lo que esperan. Quien pone el reloj a las 6 de la mañana para ver su alarma y empieza desde las 4 de la mañana a contar los minutos para que llegue la hora de levantarse, rechazo por los alimentos, generalmente, o la mayoría de las personas pierde el gusto por los alimentos. Entonces el deseo de comer se ve disminuido y quizás la manifestación que nosotros vemos es la pérdida de peso. Generalmente decimos,
que además de la tristeza, además de la pérdida del gusto por las cosas de la vida, de dormir mal, de que se disminuye o se aumenta más de un 5% del peso corporal en un lapso de tiempo, de tener dificultades para concentrarse, es decir, se siente que las cosas se le olvidan más fácilmente, muchas veces es el reflejo de que hay un cuadro emocional afectivo ahí, sensación de cansancio, de fatiga, dificultad para iniciar las cosas, las actividades en la mañana, que se hace un poco más difícil, y las ideas, las características y las ideas que son ideas pesimistas, ideas vestidas de oscuro, ideas de fracaso, e ideas relacionadas con la muerte. Pero esto, el cambio en el funcionamiento previo, la presencia de estos síntomas que tienen que tener una duración de tiempo, no es que yo estoy triste hoy y mañana no, sino que tienen que tener una duración de más de 2 semanas y no tender a la mejoría sino al empeoramiento. Y además esto me está trayendo dificultades en mi funcionamiento social, familiar, laboral, es cuando nosotros decimos que esta persona tiene una depresión. Es muy importante evaluar juiciosamente qué tipo de medicamentos están esas personas. Por ejemplo, las señoras muchas veces cuando toman anticonceptivos orales hacen cuadros depresivos. Y esto explica quizás por qué las señoras, las mujeres, tienen mayor frecuencia de presentar cuadros depresivos que los hombres, porque todos estos movimientos hormonales, las características de las hormonas de las señoras, pues pueden ser un factor de riesgo para hacer cuadros depresivos. Y cuando esto se convierte quizás en tormentas, porque por ejemplo en la menopausia o por ejemplo alrededor del ciclo menstrual, genera a veces síntomas depresivos. O después del parto. Es común lo que han descrito los ingleses como el blues, que un porcentaje altísimo de las mujeres, de las señoras, de las mamás, sobre todo en los primeros partos, describen sentimientos de tristeza, de fracaso, de preocupación por el futuro, de no saber si son capaces, y quizás allí qué bueno que fuera una ayuda importante a las señoras. Una de las principales causas del sufrimiento en el ser humano es el sentirnos enfermos, el sentirnos que no estamos en nuestro bienestar total. Cuando hay dolores, a veces hay dolores físicos, hay dolores emocionales y todo eso genera en lo que la medicina ha llamado enfermedad. ¿Y qué hacemos? Buscar afuera, querer aliviar el síntoma. Eso es más o menos como si quisiéramos apagar el bombillito rojo del carro cuando se enciende porque no hay líquido de frenos y nosotros quisiéramos desconectar el bombillo porque el bombillo nos molesta, en lugar de ir a ponerle líquido de frenos al carro o revisar si el tanque del líquido de frenos está roto. Necesitamos ir a la causa y la causa siempre está en nosotros, en las emociones, en lo que pensamos, en cómo actuamos y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Cuando le ponemos una pastilla a nuestra vida, cuando le buscamos algo externo para aliviar el efecto, entonces nos aliviamos por un momento, pero la enfermedad sigue su curso y cuando nos damos cuenta ya no hay remedio. Cuando nos damos cuenta ya estamos probablemente al borde de la muerte o en algo que llamamos como crisis evolutiva de por vida. Así es que mi consejo para hoy es silencia tus pensamientos para que puedas escuchar tu cuerpo te habla, cada parte de tu cuerpo te indica cuál es la emoción que lo está dañando, si es el orgullo, si es el rencor, si es no soltar el pasado, si es el dolor, la angustia, el sufrimiento, la amargura, la tristeza, el sentirte poca cosa, el sentirte no valorada. Así es que ve a tu interior, silencia tus pensamientos, reconoce qué es lo que tu cuerpo te está queriendo decir y ponle solución a la causa, porque tú eres quien genera los efectos. Cuando intentamos cambiar el efecto, la causa continúa y llega un momento en que no tiene solución. La mayor herramienta para que puedas descubrir todo este tipo de cosas es la meditación. Cuando estás en tu centro, cuando te silencias, logras reconocer qué es lo que tu cuerpo quiere decirte.
O sea que sí es cierto que las mujeres tienden más a la depresión que los hombres. Existe una proporción, no es solo una idea, no es solo una creencia, sino hay datos estadísticos, es decir, que hay cifras que muestran que las mujeres se deprimen en una proporción de 3-1 con relación a los hombres. No lo puedo creer. Las mujeres hacen más cuadros depresivos que los hombres y quizás el intento de explicación está más relacionado precisamente por esos movimientos hormonales, las características de esos movimientos hormonales, de los estrógenos. Por eso los anticonceptivos orales en algunas personas, en algunas señoras no los toleran, porque terminan siendo factores de riesgo para tener cuadros depresivos. Es por eso que las mujeres que llegan a la menopausia les recomiendan mucho las terapias de reemplazo hormonal. Esto ayuda a que estén más contentas, a que no se sientan tristes, no se sientan aburridas y no puedan llegar al diagnóstico de la depresión. Muchas veces los diagnósticos asociados a la perimenopausia, a veces las manifestaciones tempranas o ya dentro de la instauración de la menopausia, los síntomas depresivos son las que nos permiten reconocer una y otra circunstancia. Y allí el tratamiento con suplencia hormonal, de acuerdo a las características de cada señora, muchas veces termina siendo una gran ayuda para mejorar el estado del ánimo, porque hay una carencia en esto. Pero si uno ve qué es lo que sucede en el cerebro en todos esos procesos, lo que existe es que las neuronas están interconectadas. Tenemos una gran cantidad, millones de neuronas que están interconectadas, y los mensajes, es una de las hipótesis, como te decía, ya quisiéramos tener todo el puzzle completo, todo donde lo entendiéramos de la mejor manera, pero una de las hipótesis más sólidas es que estos mensajes entre neurona y neurona es a través de una serie de sustancias que nosotros denominamos neurotransmisores, porque transmiten llevan todo este mensaje entre neurona y neurona, y hay un déficit de estos tipos de sustancias. Y quizás una de las hipótesis que mejor lo evidencia es que los medicamentos que usamos en cuadros depresivos lo que hacen es nivelar, regular hacia arriba esos neurotransmisores que están más disminuidos, y esto pues se manifiesta en la mejoría de los estados del ánimo. Obviamente cada vez se estudia más, hay hipótesis donde hay unas cantidades de redes neuronales que lo que sucede es como si estos circuitos se vieran alterados, y que esto es lo que termina mostrando este fenómeno final de la caída de los neurotransmisores. Pero definitivamente en las depresiones, cuando se instaura un cuadro clínico, y aún en las emociones, en el cerebro algo sucede, ¿no?, que a veces se adapta sin necesidad de otras cosas, con la palabra, con el afecto, con el tiempo, con el descanso, pero a veces requiere el uso de medicamentos. Y es que es cierto, los neurotransmisores se pueden estimular, la dopamina, serotonina, oxitocina, con abrazos, buena alimentación, deporte, baile, cantar. Esto ayuda hasta que llegue el diagnóstico de una depresión mayor, como lo llaman ustedes en el mundo médico, en el mundo de la psiquiatría. Sin duda, yo creo que el bienestar, porque a veces solo hablamos de salud, pero también es bueno hablar de bienestar, que yo creo que están íntimamente relacionados. Entonces el bienestar trae o conlleva fenómenos, elementos de salud y saludables. Entonces no solo actúan en los fenómenos de la conducta o las emociones, sino que trae algunas repercusiones en este proceso, y sin duda esto trae no solo la estabilidad en las manifestaciones de la emoción y de la conducta, sino también la estabilidad en la sensación de bienestar, que por ende es un factor protector en términos de salud mental. Primero, una persona que esté sumida en la depresión se da cuenta que está sumida en la depresión, y segundo, externa, la mamá, el papá, el amigo, el compañero de trabajo, ¿cómo sabe que realmente esa otra persona está sumida en depresión o tiene el diagnóstico de depresión? Muchas veces las personas sí sienten cierta disforia, cierta incomodidad, pero no alcanzan a ser conscientes. Es posible que sientan los síntomas, pero no sientan la visión de la enfermedad. Y en ese sentido, pues en esa visión global, pues por eso no buscan ayuda. Quizás el 75% de las personas, por muchas razones, o porque lo normalizan o lo psicologizan, no buscan ayuda. Pero esas personas, seguramente los familiares, las personas externas, pueden quizás generar fenómenos
de ayuda, de señalar las cosas y de buscar ayuda. Si detectamos que una persona cercana tiene diagnóstico, realmente tiene depresión, que es otra cosa de la tristeza, ya el doctor Rodrigo nos lo ha dejado muy claro, podemos recetarle como mamá, como tía, como amiga, como compañera de trabajo, un medicamento que se haya tomado otra persona que haya sufrido de lo mismo, porque cada cabeza es un mundo diferente. O ustedes los psiquiatras tienen un mismo diagnóstico para las personas que están deprimidas o que tienen ansiedad o que tienen bipolaridad. Mira qué importante es esa pregunta, porque muy seguramente han oído muchos de los televidentes, han pasado a personas que están pasando esto. Y entonces empiezan a aparecer una gran cantidad de remedios, desde caseros, de experiencias previas, de familiares, de vecinos, de conocidos. Y yo sí siento que hay que ser muy empáticos. Por ejemplo, una cosa es la tristeza, como lo hablábamos inicialmente, y en la tristeza todos los fenómenos de acompañamiento, de orientación, de bienestar, son bienvenidos y son valiosos. Pero si estamos frente a una enfermedad, sí debe requerir una ayuda clara, específica, decidida en este sentido. Y esa ayuda la imparte un médico, en ocasiones un psicólogo clínico, pero si va a recibir medicación debe estar indicada por un médico, preferiblemente por un psiquiatra, porque no todas las depresiones son iguales, no todos los medicamentos son iguales. Entonces, en este sentido, requeriría que se orientara de una manera mucho más precisa, mucho más dirigida en todo este sentido. Y lo que sucede allí es que si no tiene una precisión en ese sentido, termina siendo el remedio peor que la enfermedad. Entonces es muy importante, hoy en día por fortuna, las vías de acceso, las rutas de acceso a la salud mental ya no eran esos caminos tortuosos, vergonzantes, donde todo el mundo manifestaba las emociones aún más difíciles en los hombres, que asociaban la depresión con sensación de tristeza, con sensación de flaquezas, con sensación de debilidad, casi como en el Fausto de Goethe, el todopoderoso que no le podía solucionarlo todo. Entonces, ese tipo de procesos sí es mucho más importante que estén orientados dentro de una perspectiva médica. Dos cosas. Primero, que tiene que ver la genética con la depresión. Si el papá o la mamá son depresivos, la abuelita o el abuelito sufrió depresión, tiene muchísima probabilidad de tener la misma enfermedad. Y segundo, una persona que haya tenido una salud mental impecable durante toda su vida y llega un momento de quiebre, como una quiebra económica, la pérdida del trabajo, que se le muera un ser querido, ¿se puede romper todo y puede caer en esto? Es muy importante precisar como varios niveles. Lo que hemos hablado varias veces, la enfermedad mental es como una ecuación. Hay una carga biológica básica. Ahí es donde la genética juega un papel importante. Los estudios muestran que en los trastornos emocionales pareciera que allí hubiera como una posibilidad más alta de de transmitirse genéticamente. Pero como siempre hemos dicho, la genética no es determinante, es decir, factores más protectores muchas veces no hacen que se aparezca la enfermedad, es decir, tener la carga genética no necesariamente es. Hay una serie de manifestaciones, las características de la personalidad del individuo y unos fenómenos del entorno, de lo que sucede, de todas las situaciones. Obviamente, si tengo la carga biológica, si tengo un momento donde soy frágil en mi manera de ser y de afrontar el mundo y viene una oleada de acontecimientos, pues es una propensión a hacer un cuadro depresivo. ¿Una persona que sufra de depresión puede curarse y no volverla a padecer? ¿O la que la sufre tiene el riesgo de volver a repetirla y a repetirla durante toda su vida? Ahí hay una discusión importante. Y yo creo que allí depende la capacidad de consultar, de buscar ayuda. Los datos muestran de que la posibilidad de que alguien que ha tenido una depresión
es de un 50% que puede hacer un nuevo episodio depresivo. Igual así va aumentando en la medida que tiene un segundo episodio. Pero siento yo que en la medida que estos controles sean más juiciosos, que reciba un tratamiento adecuado, es el mejor factor protector para que no haga nuevos episodios. ¿Y las personas que nunca la han sufrido tienen alguna manera de prevenirla? Yo siento que tener la capacidad, como en todas las manifestaciones de las enfermedades mentales, detectar temprano, intervenir precoz, es lo más importante. Entonces muchas veces de ser capaz de identificar e intervenir esas manifestaciones es una de las mejores posibilidades para evitar que aparezcan episodios severos. Es normal que sintamos tristeza. Todo eso hace parte de nuestras emociones, la tristeza, la ira, los celos, la frustración. Como decíamos en algún momento, el día que no la sentamos es porque estamos muertos, porque no estamos vivos, pero si estamos vivos lo que tenemos que hacer es aceptar que hacen parte nuestra, que debemos gestionar esas emociones. Cuando esa tristeza es prolongada en el tiempo, cuando se muestran estos síntomas que nos acaban de describir el doctor, pues hay que buscar ayuda. La ayuda siempre está. Estas son las señales de alerta que te muestran que el cerebro pues está funcionando diferente, que hay ciertos químicos o redes que están funcionando de una manera diferente, y allí es donde hay que buscar ayuda, pero la prevención y las cosas a tiempo pienso que es la mejor manera de combatir o de tener consecuencias nefastas. Muchísimas gracias. Con el mayor de los gustos, Diana, como siempre. Me encanta verte y que igualmente siempre tengamos esta asesoría tan profesional e idónea. Gracias, gracias. Con el mayor de los gustos. Tan bello. Besos para todos. Gracias siempre por acompañarnos y recuerden que ser feliz es una decisión. Chao.